Cuando el mundo veía a Pablo Escobar desafiando al Estado, frente a cámaras y titulares, había alguien que movía los hilos desde las sombras. No gritaba, no buscaba fama, no necesitaba temeridad. Ese hombre era Gustavo Gaviria, el cerebro invisible del imperio. Y hoy vamos a entrar en su vida más secreta, una vida que ni sus enemigos lograron descifrar. Don Gustavo participó con el patrón en muchísimos entre Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gustavo de Jesús Gaviria Rivero se al hombre más rico de la ciudad, a don Diego Chavarría Misas, el dueño de Coltejer. Estuvieron en muchos. Trajeron la primer de Ecuador, pasta de procesarla acá en Medellín, en un laboratorio con acetona y éter. Un cargamento de eso los descubrieron en Pasto, en Nariño. Un cargamento de eso se lo descubrieron aquí en el municipio de Itagüí. Gustavo Gaviria no era un hombre de exhibiciones. Mientras su primo Pablo dominaba los titulares, fue acusado de inundar al mundo con un negocio que lo convirtió, según las autoridades, en uno de los 10 hombres más ricos del mundo en su momento y en el más poderoso y más perseguido criminal en Colombia. Pablo Escobar fue un fruto de la bonanza de la en su momento, pero después fue la víctima cuando el país afortunadamente reaccionó. Nos ha costado mucha sangre y dolor, pero afortunadamente se reaccionó. Gustavo cultivaba un perfil bajo. Vestía trajes discretos, hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Tenía una habilidad única para pasar desapercibido, incluso en medio de una tormenta mediática. Esta discreción no era casualidad. Era su mayor escudo y su estrategia para sobrevivir en un mundo donde la visibilidad era sinónimo de peligro. En esa guerra frontal, los grandes perdedores fueron las personas inocentes que murieron en los 209 atentados con bombas cometidos hasta ese momento. Fue cuando se produjo el primer cambio en la política de lucha contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín. El 5 de septiembre de 1990, el gobierno del presidente César Gaviria ofreció rebaja de penas y la no extradición si los narcotraficantes se entregaban. Las normas que dictó el presidente Gaviria relacionadas con la política de sometimiento a la justicia fueron casi dictadas por el señor Pablo Escobar. Las condiciones que allí figuraban eran las que él le había impuesto al gobierno. A diferencia de otros nombres de la red criminal del patrón, Gustavo protegía ferozmente su vida privada. Su familia vivía lejos de los focos, y él se aseguraba de mantenerlos fuera de cualquier peligro. No era raro verlo aparecer solo en eventos sociales exclusivos, y cuando lo hacía, siempre calculaba cada paso. Para Gustavo, la familia era su refugio, y su secreto mejor guardado. Mira, pues acá está don Gustavo, está su hijo encima. Acá en Medellín acostumbran colocar un familiar sobre otro. Aquí está su hermano, está su amado primo, hermano, socio de aventuras, de guerra, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Están a 15 metros de distancia los dos. Siempre mucha camaradería con el patrón, muy bien con el patrón, muy bien. Eran como hermanos, se entendían perfectamente. Sus lujos no tenían la estridencia de otros. No había zoológicos privados ni extravagancias mediáticas. Gustavo prefería los placeres silenciosos, caballos de paso fino, colecciones privadas de arte, vinos importados y noches tranquilas en haciendas alejadas del bullicio. Su riqueza no estaba hecha para ser mostrada, sino para garantizar control, estabilidad y un aura de misterio. Gustavo sí cuidaba muchísimo el dinero. Era un hombre que no tomaba licor, tomaba vinos muy finos, le gustaban los vinos finísimos, le gustaba viajar por el mundo. Cuando no había persecución ni nada, él viajaba constantemente. Viajaba en sus aviones, iba a Europa, le gustaba mucho ir a Europa. Le gustaban muchísimo las cosas finas y tenía muchísimo dinero y lo podía disfrutar. Viajaba por muchos bancos del mundo guardando dinero. Hoy en día debe tener muchísimo dinero en los bancos del mundo. Pero lo que realmente diferenciaba a Gustavo era su mente. Mientras Pablo resolvía problemas con audacia y fuerza, dicen que Escobar veía en la izquierda una alternativa política. En esta oportunidad, los acuerdos del grupo guerrillero para reformar la Constitución le abrieron la puerta al jefe del cartel de Medellín para ganar definitivamente su guerra. Y decidió jugarse esa carta política. Manteniendo su terrorismo, Pablo Escobar convirtió a la extradición en uno de los temas principales en el debate de la constituyente. Al final,
Esa asamblea abolió la extradición de colombianos en el artículo 35 de la nueva Constitución Política de Colombia. Gustavo lo hacía con cálculo y precisión. Estudiaba números, rutas, alianzas y hasta escenarios políticos. Muchos decían que Gustavo veía el mundo como un tablero de ajedrez y casi siempre jugaba 3 movimientos por delante de todos. Ya él se imaginó todo el proceso de producción, distribución y consumo. Pero él únicamente se dedicó a la distribución. Usted arrancaba con 5 kilos. 3 años, hermanos, y eran en 600, 700, 800, 1000. Todo el mundo era tranquilo porque la gente empezaba a traer dinero y a comprarle las propiedades de los ricos que ya estaban quebrados, que no tenían plata. Entonces aquí la mayoría de los ricos colombianos se beneficiaron directa e indirectamente del negocio de la... Que hay que buscar otra ruta porque esta no está funcionando. Se imaginaba una cosa, imaginaba la otra, cogía los mapas y era buscando. Eso no, que hay que conseguir un piloto de tal forma porque la entrada para allá es tal, porque hay que conseguir un avión que es por esto que está. Ese hombre era para todo increíble, imaginativo y creativo. Su influencia no solo se movía en los círculos conocidos. Gustavo tenía conexiones con empresarios, abogados y hasta figuras políticas, pero siempre desde la sombra. Él no necesitaba aparecer en fotografías ni firmar documentos. Su poder estaba en las decisiones que se tomaban en salones privados, en acuerdos cerrados con un apretón de manos, lejos de los reflectores. La relación entre Pablo y Gustavo no era solo de sangre, era una sociedad perfecta. Pablo era la cara visible, el estratega mediático, mientras que Gustavo era el consejero frío que analizaba cada movimiento. Luis Carlos Galán, uno de los candidatos a la presidencia de la República, rechaza el apoyo de Pablo Escobar. Les quiero decir que templará la aristocracia y el galanismo. Yo le quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa. Lo que nosotros podemos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. Les quiero decir que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Durante la campaña, Escobar hacía alarde de sus supuestas contribuciones a los candidatos. Si Pablo era el fuego, Gustavo era el hielo que mantenía el imperio bajo control. Y en más de una ocasión, fue su voz la que evitó decisiones que hubieran sido catastróficas. Gustavo hacía la pareja perfecta con el patrón porque manejaba muy bien la organización en sistema monetario. Cuando a Gustavo lo matan, es un golpe muy grande para el cartel de Medellín. Hacía un gran equipo con el patrón, ¿por qué? Porque al patrón le decían Pablo Sangre y a él le decían Gustavo Dinero. El objetivo de Escobar era que el tratado de extradición con los Estados Unidos no fuera ratificado. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. Entonces Alfonso López lo citaron una vez a una reunión a Nápoles. Y lo citaron y el hombre no asistió. Y ese mismo día resolvieron quitarle el apoyo a la candidatura de Alfonso López Núñez. Se decía que Gustavo tenía cuentas secretas en paraísos fiscales, propiedades ocultas y contactos en Europa que nunca pudieron ser rastreados. Algunos incluso creen que tenía planes de alejarse y retirarse antes de que todo colapsara. Si algo está claro, es que Gustavo Gaviria jugaba en un nivel que muy pocos lograron entender. Gustavo Gaviria demostró que el verdadero poder no siempre grita. A veces, se mueve en silencio, sin dejar huella. Y aunque su historia ha sido eclipsada por la de su primo Pablo, quienes lo conocieron saben que sin Gustavo, el imperio jamás hubiera existido. Pero toda mente brillante tiene un desenlace, y el de Gustavo no fue la excepción. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que por mucho dinero que haya, por muchísimo poder que haya, siempre vamos a llegar acá. Los bandidos siempre nos vamos a encontrar en la cárcel, en la morgue y acá en el cementerio. Este es el sitio de reunión de nosotros los bandidos. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué otros temas te gustaría que tocáramos. En el próximo episodio, así cayó Gustavo Gaviria. Descubre cómo su vida en las sombras terminó bajo el reflector más implacable de todos.
el de la historia.